¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buen día o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página. Los saludamos. ¿Quién les habla? Diego Ortega. Y ya a esta altura, en una tarde lluviosa, el primus inter pares. ¿Inter pares o inter pares? Inter pares. Primus inter pares. Subespecie eternitatis. La emanación que no cae. El león. El pleroma. El ínclito, cuyas túnicas broncíneas iluminan esta tarde. Sebastián Porrini, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, maestro? Todo bien, Diego Ortega, ¿cómo está usted? Basta, bien, yo soy Diego Ortega Secas. Yo no tengo epítetos. No los quiero, ya los va a tener, no los ya necesito. Ya lo va a tener. Usted es el que lanza en ristre. El que agita la verba. Exacto. El de verba inflamada. Bien, perfecto. Bueno, cada uno busca lo que quiere. Hoy, el programa que vamos a hacer hoy, que es un programa dedicado a poesía, demanda una verba inflamada porque vamos a hablar de algunas cuestiones ahí en torno del bello lenguaje poético, ¿no? Un poquito charlar de eso, así que bueno, le damos la bienvenida. Nos rozará Apolo. Hoy nos rozará Apolo, hablaremos ahí de algunos poetas de lengua castellana. Grandes poetas, sí. Y hoy nos vamos a quedar cortos, supongo, porque es apenas, como siempre decimos, una aproximación al tema que vamos a abordar ya mismo, que es, Sebastián, el modernismo literario. Modernismo literario que vamos a tratar de desarrollar de la manera más ordenada posible, algunas características, algunos aspectos generales, pero sobre todo pensar el modernismo literario como una manifestación poética, sobre todo, en distintas regiones americanas, pero hay algo fundamental que hay que decir del modernismo, que aproximadamente, según los especialistas, tendría un origen posible hacia fines de 1888, o sea, fines del siglo XIX, la década del 80 del siglo XIX, hacia mediados del siglo XX, una extensión bastante larga, principio del siglo XX, no tanto mediados. Hay quien dice que con la muerte de Darío. Claro, y obviamente el poeta fundante, si es que cabe un apelativo simple para Rubén Darío, es efectivamente Rubén Darío, poeta nicaragüense, nacido en 1867 y muerto en 1916. Por eso bien decíamos que con la muerte de Darío, según la crítica especializada, moriría también el modernismo. Pero ahora, quiero que charlemos, Sebastián, ¿qué pasa con el modernismo literario como estética, como movimiento, como parte de la historia de la literatura? Yo discutiría fuertemente si el modernismo fue una escuela literaria, si fue un movimiento, o si fue la expresión necesaria de un momento de la literatura, sobre todo en lengua castellana, como forma de reacción a ciertas manifestaciones literarias que se daban en Europa, porque en definitiva el modernismo nace en América y llega hasta Europa. Es una de las primeras expresiones o movimientos literarios que parte desde el continente americano y llega a Europa. Fuertemente, obviamente, movido por Rubén Darío, con influencia francesa. No olvidemos, pues, ¿no? Yo creo que hay que tener en cuenta algunas cosas, que es que el modernismo no nace de la nada, ex nihilo, sino fundamentalmente de la síntesis de tres cosas previas. El romanticismo, o sea, uno podría decir los ciertos elementos del romanticismo, iba a decir restos, pero queda muy feo, ciertos elementos del romanticismo, ciertos elementos del simbolismo y ciertos elementos del parnasianismo. De los tres toma cosas distintas, que después si querés las desarrollamos. ¿Qué queda de cada uno de ellos en el modernismo? Haciendo una síntesis con un lenguaje americano, ese es el gran tema. Es decir, tomo movimientos europeos, yo diría sobre todo muy importante el romanticismo, por lo que significó en todas las artes, el simbolismo, lo que significó en la poesía, y el parnasianismo más cerrado en la literatura francesa. También hay prosa, ¿no? ¿Y qué prosa? Porque a veces se deja de lado, pero Darío era un gran prosista también. No es el caso de la mayoría de los poetas, ¿no? Sí. Yo voy a citar lo que dice Octavio Paz, el querido Octavio Paz. El modernismo fue la respuesta al positivismo, la crítica de la sensibilidad y el corazón, también los nervios, el empirismo y el cientificismo positivista. En este sentido, su función histórica fue semejante a la de la reacción romántica,
el modernismo, dice Octavio Paz, fue nuestro verdadero romanticismo. Claro, ¿no? Claro. No olvidemos que, bueno, lo hemos dicho más de una vez, digo, el modernismo, también el romanticismo, nacen como una reacción ante un mundo moderno, sí, modernizado. Hay quienes dicen que el epíteto, el adjetivo modernista es hasta un tanto peyorativo, pero en realidad son los poetas de la modernidad. Fuertemente, muy bien como decías, influidos por el romanticismo, por el simbolismo y por el parnasianismo, sí. ¿no? Sobre todo en el aspecto de la búsqueda, bueno, lo que planteaba Théophile Gautier, sobre todo, ¿no? De cincelar la palabra, claro. del preciosismo de la palabra, de la ausencia del yo, claro. de la ausencia del yo lírico, de una búsqueda de una musicalidad en el lenguaje, sí. de una recuperación de cierto preciosismo del lenguaje. Sí. Pero en el modernismo hay además, como bien dijiste, una fuerte presencia de la identidad americana. Sí. En el sentido... Que ya venía del romanticismo. Por supuesto, pero en el sentido de, esta es nuestra lengua, y hay que separarla o escindirla, si se me permite la observación, de la lengua dominante tal como se manifiesta. Entonces hay una necesidad de recuperar formas arcaicas de la palabra, una métrica en la poesía no estable, puede ser una métrica multiforme. Sí, exacto. Pero sí el respeto por una forma específica, donde una sintaxis muy cuidada y muy pulida hace que sonido y forma coincidan. Sí, señor. Es decir, significado y significante, digamos, en términos lingüísticos, pasan a ser entidades correlacionadas. Totalmente, ¿no? Totalmente. Sobre todo esto se ve en Darío sí. Y en tantos otros. Si queremos pensar, bueno, aquí habría que pensar que hay un premodernismo, ¿cierto?, que se da en la década del 70 y del 80, o sea, los primeros atisbos. Hay quien considera a José Martí el primer gran modernista, sobre todo en sus versos sencillos, en lo que significa Ismaelillo, los libros de poesía más profundos de José Martí, esa búsqueda de un lenguaje muy simple, pero a la vez enormemente musical, que puede ser tendido sobre la base de algo más profundo. Luego una explosión en América, porque estamos hablando de dos, hoy vamos a hablar de dos, pero ya que estamos, los nombro antes, está José Enrique Rodó en Uruguay, gran prosista, el autor de Ariel, un libro bellísimo, sin lugar a dudas, basado en La Tempestad, ¿no es cierto?, por supuesto, en el personaje de La Tempestad. Ricardo Jaime Freire en Bolivia, que debe ser uno de los casos más exóticos, ¿no? Porque Jaime Freire, por si no lo tienen presente, escribió un poemario, siendo el boliviano, vamos a decirlo, o sea, estamos hablando de una cultura americana tan enraizada, escribe un poemario que se llama Castalia Bárbara, que es un poemario a los vikingos, ¿sí?, a la tradición vikinga, a la tradición nórdica, ¿no? Por eso Castalia Bárbara, ¿no? O sea, la fuente de Castalia, que es una fuente griega, pero en este caso bárbara porque es de origen. Incluso nombra al dios Odín, ¿no? Estamos en Bolivia, ¿sí? Bueno, para que ustedes vean el exotismo también del modernismo. Tuvo eso, ¿no? La famosa cubana japonesa de Darío. Ese tipo de poemas, ¿no? Que el príncipe de Golconda. Claro, qué maravilla. Bueno, o sea, que vendrá con su azor, ¿no? Y por otra parte, hay quien toma también las tradiciones peruanas de don Ricardo Palma como un antecedente en la prosa en ese sentido. Y bueno, por supuesto, no podemos dejar de nombrar, no lo vamos a ocupar hoy porque merece un capítulo, a nuestro querido Leopoldo Lugones, nuestro gran valioso poeta. Y me permito decir que le vamos a dedicar un buen capítulo porque vamos a tener... Sí. Hay 2 o 3 temas que nos han dicho por qué no los trabajamos y voy a aprovechar. Uno es Lugones. Lo vamos a hacer con otra persona, que es un experto en Lugones. Y el Martín Fierro. No es que no nos atrevamos, sino que tenemos la sensación de que va a ser un programa extensísimo. Quizás necesite 2 partes. Claro, por eso. O no, pero, bueno, o 2 horas de programa. Totalmente. Pero bueno, ahí les vamos a pedir paciencia. Volviendo, y Diego, para cerrar un poco esto que estoy diciendo, ¿qué toma el romanticismo, qué toma el parnasianismo y qué toma el simbolismo? Del romanticismo, la enorme libertad creativa, sin lugar a dudas. Lo que vos decías, una cierta subjetividad en objetividad, que es
todo un tema. ¿Sí? El tema americano, ¿sí? Y ese concepto tan ligado al romanticismo de la creatividad desde el punto de vista de lo, digamos así, tradicional, que es muy particular. O sea, recuperar ciertos elementos que vienen desde el pasado. No olviden ustedes que, por ejemplo, Darío escribe en perfectos alejandrinos, que era bastante dejado de lado por cierta poesía del momento. Sí. Luego del parnasianismo, la concepción escultórica, Diego decía, el cincelar, la escultura es el arte de los parnasianos. Por eso esas presencias, ¿no? Por ejemplo, en la Marquesa de Eulalia, ¿no? Era un aire suave, que es un gran poema de Darío, la presencia de las esculturas como un símbolo, ¿no? El famoso Mercurio de Juan de Bolonia, haciendo toda una alusión a lo griego, porque los parnasianos fueron neohelénicos a morir, ¿no? Estoy pensando en un Lecon de Lisle, por ejemplo, ¿no? O en un Théophile Gautier, como dijo Diego, con una poesía que puede parecer por momentos estática y que el modernismo toma esa tradición. Y del simbolismo, bueno, ¿qué decir? Por empezar, los símbolos, ¿no? El valor del símbolo, la palabra como símbolo y demás. Y en segundo lugar, la musicalidad y el color, ¿no? La musicalidad y el color. Piensen ustedes por ejemplo, en un Rimbaud, ¿no? Sus vocales, el soneto a las voyelles, las vocales, que justamente cada vocal tiene un color, y en el amado poeta a quien Darío le rendía homenaje constantemente, que era Paul Verlaine. Paul Verlaine, ¿no? La famosa Fête Galante, que son los poemas dedicados al siglo XVIII de Verlaine, que luego Darío retoma, porque está esa alusión al siglo XVIII como un siglo de cierto preciosismo, de cierto, digamos así, exotismo, característica que el modernismo va a tomar mucho. Por supuesto. La cultura oriental, pero como decoración, ¿eh? La cultura oriental como decoración, digamos, ¿no? Claro, como exotismo. Exactamente. La literatura del modernismo está tipificada por la sensualidad, por el cromatismo idiomático, por las formas métricas diversas, por la recuperación de una forma bella de hacer poesía, que puede parecer hasta artificial. Sí. Puede parecer artificial, puede parecer forzado. Uno lee algunos poemas de Lugones, sobre todo de Lugones, ¿no? Las rimas. Las rimas, ¿no? Son como parecen forzadas, pero hay un sentido estético. Su pródigo arcabuz. Claro. Y que tiene que ver también con una recuperación, como bien decía Sebastián, de cierta forma pasada, que está muy bien explicado en el libro La traducción de la melancolía de Ángel Fareta. Sí, señor. A quien le hemos dedicado un programa bastante extenso. Sí, señor. Porque allí Ángel lo que hace es recuperar el modernismo desde Jules Lafort, sobre todo. Claro. Y de qué manera esa poesía, que está obviamente imbricada con esto que estamos diciendo, tiene influencias luego en, ¿cómo se llama? Alfredo Lepera. En el tango. En el tango argentino, como una forma poética de la modernidad. Bueno, el Quartier Latin está ahí presente, ¿no? La noche, los nocturnos de Asunción Silva, los tres nocturnos de José. Esta cuestión de lo brumoso. Yo quiero leer dos poemas, si me dan el tiempo, de Rubén Darío, que son para mí los más significativos para encontrar esto. Uno es Sinfonía en Gris Mayor, que tiene toda la musicalidad posible. Totalmente. Y luego, por supuesto, Sonatina. Ah, bien. Sonatina, que es bastante largo, pero si me permiten, vamos a tomar algunos elementos para ver esto que estamos diciendo. El mar, como un vasto cristal azogado, refleja la lámina de un cielo de zinc. Lejanas bandadas de pájaros manchan el fondo bruñido de pálido gris. Adelante, pues. El sol, como un vidrio redondo y opaco, con paso de enfermo camina al cenit. El viento marino descansa en la sombra, teniendo de almohada su negro clarín. Las ondas que mueven su vientre de plomo, debajo del muelle parecen gemir. Sentado en un cable, fumando su pipa, está un marinero pensando en las playas de un vago, lejano, brumoso país. Muy bien. Es viejo ese lobo. Tostaron su cara los rayos de fuego del sol de Brasil. Los recios tifones del mar de la China le han visto bebiendo su frasco de gin. Qué lindo. La espuma impregnada de yodo y salitre a tiempo conoce su roja nariz. Sus crespos cabellos, sus bíceps de atleta, su gorra de lona, su blusa de drill. En medio del humo que forma el tabaco, ve el viejo, el lejano, brumoso país, a donde una tarde caliente y dorada, tendidas las velas, partió el bergantín. La siesta del trópico, el lobo se aduerme, ya todo lo envuelve la gama del gris.
parece que un suave y enorme esfumino del curvo horizonte borrara el confín. La siesta del trópico, la vieja cigarra ensaya su ronca guitarra senil, y el grillo preludia un solo monótono en la única cuerda que está en su violín. Qué bonito. Es un cuadro. Es un cuadro. Aparte, el cromatismo, ¿no? El cromatismo no solamente, hablamos de sensualismo en la poesía modernista, y Darío es un maestro en ese sentido, porque sinfonía en gris mayor, obviamente es un canto. Ya partimos de una forma musical, ¿no? La musicalidad de la palabra. En la música está todo, dirá, ¿cómo se llama? En la música está la poesía, creo que lo decía Verlaine. Sí, señor. En función de Darío. Entonces, no solo el sonido, que muy bien Sebastián leía esa primera estrofa con cierta musicalidad y tratamos de seguir ese tatán, totalmente, pam, 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 escandido, pam, 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 sino que además hay una escala en gris mayor. Sí. El cristal azogado, cielo de zinc, pálido gris, bandadas de pájaros, como un vidrio redondo y opaco, camina al cenit, todo lo que esté asociado con la bruma del gris, el humo de la pipa, el vientre de plomo, el brumoso país, su frasco de gin, tostaron su cara, es decir, todo el cromatismo, todas las imágenes que pueden visualizarse en este poema están asociadas, esas imágenes, a una idea de limes, sí. ¿no? termina de ser ni blanco el dios ni término. negro. El dios término, claro, es una cuestión liminar. De hecho, la historia de este viejo es un marinero europeo que está anclado en Brasil. Totalmente. Y que mira con cierta melancolía aquello que ya no está. En gris mayor, lo ve de manera brumosa. Exacto. El Aparte, segundo, en gris mayor, digo, toda una pintura impresionista, ¿no? La pintura de la época. Está visto como en un vidrio esmerilado, ¿no? Es decir, detrás son imágenes sugerentes, ¿no? Y sin embargo tienen interioridad. Es decir, juega, ¿no? Juega con el exterior para... Uno entiende que ese marino está esperando el amor. Esperando algo la nostalgia del amor. Nostalgia, nunca. Melancolía. Por eso insisto, los capítulos que dedica Ángel Fareta a la diferencia entre modernidad, modernismo, son muy interesantes. Sí, señor. El otro ejemplo, que es como la exacerbación del modernismo, es otra forma musical, la sonatina. Exactamente. Una pieza entre alegre y triste, porque la sonata es una pieza nocturna, es una pieza de melancolía, en cambio la sonatina tiene algún... Sí, señor. Voy a tratar de leerlo, o si quieres hacerme el honor... Como vos quieras. Que lo lea Porrini, que lee mucho mejor. Si le parece. La princesa está triste que tendrá la... Bien, vamos. Esto saben lo que es. Es un cuento de hadas, puesto en poesía. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. Parlanchina la dueña dice cosas banales y vestido de rojo piruetea el bufón. La princesa no ríe, la princesa no siente. La princesa persigue por el cielo de oriente la libélula vaga de una vaga ilusión. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? ¿O en el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño orgulloso de las perlas de Hormuz? ¡Ay, la pobre princesa de la boca de rosa! Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ir al sol por la escala luminosa de un rayo, saludar a los lirios con los versos de mayo, o perderse en el viento sobre el trueno del mar. Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, ni los cisnes unánimes en el lago de azur. Y están tristes las flores por las flores de la corte, los jazmines de oriente, los nelumbos del norte, de occidente las dalias y las rosas del sur. Pobrecita princesa de los ojos azules, está presa en sus oros, está presa en sus tules, en la jaula de mármol del palacio real,
el palacio soberbio que vigilan los guardas, que custodian 100 negros con sus 100 alabardas, un lebrel que no duerme y un dragón colosal. Oh, quien fuere Hipsipila que dejó la crisálida, la princesa está triste, la princesa está pálida. Oh, visión adorada de oro, rosa y marfil, quien volara a la tierra donde un príncipe existe, la princesa está pálida, la princesa está triste, más brillante que el alba, más hermoso que abril. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo con alas hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor. Bueno, es hermoso. Punto. Es un cuento. Es un cuento. Ahora tiene una historia real, sí, sabida, ¿no? Es decir, aquí cerca de donde vivimos nosotros, el divino Rubén, como le decía Alfredo, el divino Rubén vino a pasar unos días a una estancia. En esa época esto era una estancia. Claro, no sé a dónde va a terminar. ¿Dónde va a terminar todo? Porrini, pero si lo dice el querido Alfredo, claro, puede terminar en cualquier lado. Como Alfredo diría, bueno, como diría... Por Valerí. Claro, exacto. Alfredo Fraschini. Para el numen de toda la poesía americana y es nuestro Virgilio, digamos. Sí, es Virgilio, totalmente. Es la transmigración de Virgilio. Bien. En cuerpo de Horacio. En cuerpo, sí, totalmente. Él es horaciano, ¿no? Claro. Sí, el otro día me escribió respecto de eso. Ya, bueno. Ay, Dios. Bueno, perdón por la digresión. No, por favor. Muy solemnes. Muy solemnes, totalmente. Parece que el divino Rubén vino a pasar unos días a una, no digo una estancia, pero sí una casa, una quinta, con esas casas maravillosas que había en la zona de lo que hoy sería el partido de San Martín. Y una familia muy poderosa, y el divino Rubén parece que era un tanto seductor, digamos, para ser cuidadoso. Y claro, la hija de esta familia, todo bien, ¿no es cierto? Pero también es un poeta, está consagrado, pero es un poeta en el fondo, ¿no? 0 pesos, diría. Y cuestión que hubo una especie de flirteo que terminó, claro, sí, era afecto a esas bastante cosas. Afecto hacia ciertas prácticas. Con lo cual parece que la jovencilla quedó entristecida y entonces él tomó esa idea de que esta joven rica en un palacio era la idea para un poema en este sonatina. Sentido. Ahora, la sonatina. Observen, poniéndonos un poco más serios, observen ustedes el manejo, no solo, insisto, de la musicalidad, la voz de Porrini bien marcada, pero sobre todo la presencia del preciosismo en la palabra, claro, del preciosismo en el lenguaje. Forma y sonido, forma y fondo están imbricados. Forma y fondo constituyen la esencia no solo del contenido del poema, sino también de la interpretación posible. Exacto. Es un cuento de hadas, sí, es una princesa que está presa, claro, en sus túbulos, pero observen las repeticiones, ¿no? A mí me encanta esta estrofa, ¿no? Oh, quien fuera Hipsipila que dejó la crisálida, ¿no? Volvemos a una forma del lenguaje anterior a la forma, digamos, inmediata, que es una Hipsipila, que es la crisálida, ¿eh? La princesa está triste, ¿no? Claro, la princesa está pálida. Los nelumbos del norte, los jazmines de oriente, pero sobre todo, fíjense en la primera estrofa, la princesa está triste, que tendrá la princesa, los suspiros se escapan de su boca de fresa, ¿no? La presencia de lo sensual, suspiros que se escapan de su boca de fresa, la metáfora, ¿no? Su boca roja. Claro. Que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro. Claro. Blanco, dorado. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Es un clave. Un clavecín, ¿no? Un clavicémbalo. Exactamente. Y en un vaso olvidada se desmaya una flor, ¿no? Es decir, esa imagen casi melancólica. Totalmente. Es como el viejo fumando en pipa con la nariz roja, sí, pensando en el amor que no viene. Es que... Y el final, sí, perdón. Señor. Adelante. Calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo con alas. Tienen un Pegaso. Sí. Hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en el brazo el azor. Me encanta lo del brazo el azor. El feliz caballero que te adora sin verte. Claro. La idea del ideal caballeresco. Volvemos al tema
¿no? Presente. El caballero Totalmente. andante, y que llega de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor. Claro, no es cualquiera. No es cualquiera. Volvió de la muerte. Vuelve de la muerte. Que no es Ibáñez Menta. No es Ibáñez Menta. Claro. El hombre Sí, que no. volvió de la muerte. Claro. Es otra cuestión allí. Bueno, el simbolismo presente allí. Terrible, porque Diego, aparte de lo musical que vos bien citabas, ¿no? La sonatina, es decir, una sonata breve con ciertos chispazos de divertimento, por decirlo de una manera, la idea de que en medio de toda esa melancolía hay algo, Sí. hay un... ¿no? Y aparte, la sabe, o sea, no tiene un jardín con gallinas, No. tiene pavos reales. ¿Cómo es el aristocratismo, ¿no? Sí, el jardín puebla el triunfo de los pavos El reales. triunfo, claro. Es como una... Claro. Es casi una invasión, ¿no? Totalmente. De esos colores. Y ese ejército con 100 alabardas. 100 alabardas, no, que custodian 100 negros Grosso. con sus 100 alabardas. Qué incorrecto políticamente, ¿no? Y bueno, como corresponde. Bueno, yo tendría una guardia de genízaros, ¿no? Citando al querido Fernando Soto, yo tendría una guardia de senegales. Es verdad, es No verdad. importa en qué contexto lo haga. Que custodian 100 negros con sus 100 alabardas. Aparte del uso de alabardas. No dice lanza, no dice alabardas. Claro. ¿No? No, Un lebrel no que no tienen. duerme y un dragón colosal. ¿no? Exacto. Es el regreso a lo maravilloso. No tienen una versa. No tiene una alabarda. versa, no tiene una Benelli, no, tiene 100 alabardas, ¿no? Le tiré, Y un le lebrel tiré y que no la- duerme, ya está. No tiene una Luger Parabellum, señor, no tienen 100 alabardas. Y aparte uno imagina un ejército de Claro. 100 hombres. Es... digamos, Encerrada con un dragón. con aparte, un dragón, ¿no? pero Claro. vos fíjate que está anclado en una historia real. Y que uno puede leer Sonatina como un poema medio inocente, qué sé yo, sí, la princesa está triste, la princesa está pálida, pero contiene en el fondo un distanciamiento Totalmente. necesario para recuperar la belleza del mundo. Claro, Diego, muy bien. Porque vos lo sabés bien, lo hemos vivido. ¿Cuánta idea hay de que esto es poesía ligera? Sí. Bueno, Perdón, primero que hay que escribir como escribía Darío, Hay ¿no? que- ¿No es cierto? Claro, te saqué la palabra. Y en segundo lugar, no solo escribir en ese sentido, sino dejar en la memoria que ardía. Dejar en la memoria, claro. Lo que revela, yo puedo recitar varios, pero porque los he dado nada más, porque era un aire suave de pausados giros, helada armonía. armonía. Ritmaba sus vuelos, Bueno. e iban frases vagas y tenues suspiros entre los sollozos de los violoncheros. No es un dato menor, No, porque amén de todo ese atrezzo, digamos, ¿no? Del mundo aristocrático, de lo afrancesado, del Renacimiento, de la Grecia clásica y demás de las liras eolias, ¿no? Que nombra en el mismo poema, o en este caso de los pavos reales y demás, el trasfondo de un enorme desgranamiento. Yo lo que veo en Darío es, ¿no es cierto? El Es un mundo que se modernismo. termina. bueno, Es el mundo de ayer, va. el mundo de ayer, Claro. sin caer obviamente. No, por supuesto. Pero lo que ven estos poetas, Rubén Darío a la cabeza, El padre del movimiento. padre del movimiento, es hay algo que se está terminando. Mm. No digo una tradición, No. Siquiera. No. Pero hay una frase de Rubén Darío que le decía al abuelo, ¿no? Abuelo, mi esposa, ¿cómo es que le dice? Mi esposa es de mi tierra, mi querida es de París. Claro, ¿Qué ve Darío en Verlaine? claro. En Rimbaud, en Delille, Baudelaire. en Baudelaire, ¿qué ve en Théophile Gautier? En los Parnasianos, ¿qué ve sobre todo en Verlaine? La idea, efectivamente, de que la única forma de restituir cierto grado de armonía es volver al lenguaje bello, Sí. que no sea inmediato, un lenguaje que no sea instrumental, hasta si se quiere que pueda llegar a parecer artificioso. Sí, claro. Digo, la poesía de Lugones es artificial, Sí. Pero pero qué poeta. Por Digo, Dios. esto que me sacaste la palabra, digo, eras una caverna de agua sombría al cielo. a mí yo he discutido con colegas, y lo voy a seguir discutiendo, que me dicen, bueno, pero no es necesario, la forma no siempre hace al contenido. No. A ver, No siempre. si vos me escribís
100 sonetos en decasílabos, 100 sonetos Voy bien por rimados. el 96 ya. Bueno, 97, muy bien. Bien. Para la próxima le traigo los 100. Obviamente, escribime 100 sonetos y discutan todo lo que quieran. 100 sonetos bien rimados y después rompe, hacen verso blanco. Yo empiezo, lluvia de verano, amanecer en las plazas, un auto arroja dióxido de carbono. Qué horrible. Clorofila del tiempo consumiendo mi esencia. Cae la lluvia, porque estoy en Palermo. Estoy en el Malva, en una tertulia literaria y me estoy por pegar un tiro en lo que te quede. Digo, no. En cambio, vos te imaginás. Va a testificar, claro, digamos. voy a testificar. Va a ser testigo. ¿Te imaginas a un Rubén Darío con las hojas declamando la princesa está triste? ¿Qué tendrá la Y es otra cosa, poniéndonos serios. El modernismo, justamente, busca recuperar formas ya olvidadas. Sí. Por eso Sebastián muy bien señala las palabras esdrújulas. Claro. ¿No? Muy propias del culteranismo, por ejemplo. Claro, exacto. Hablábamos de Quevedo hace un tiempo. Exacto. ¿No? Digo, es una forma poética que molesta porque parece que la poesía hoy es otra cosa. Bueno, el modernismo molesta por eso. Totalmente. Y Diego, pensar fundamentalmente hay en ese momento la idea de recuperar a Berceo, por ejemplo, ¿no? Es decir, Gonzalo de Berceo. Claro. Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora. Ariel Guasardi, si estás viendo esto, devolveme los milagros de Nuestra Señora que le presté en el año 2007. ¿Tanto hace? Sí. Ay, son hermosos los milagros. Yo tenía una edición de Porrúa. Bueno, Loas a Nuestra Señora. Dedicaremos un programa a don Gonzalo de Berceo, el grande. Hay que volver a la literatura medieval española. Vamos a volver. ¿Te parece? Vamos, sí. Yo tengo 2 o 3 caballitos de batalla que son Gonzalo de Berceo. El archipreste de Ita. Acaba usted de tocar libro del buen amor. Libro de buen amor. Por favor. Ahí viene doña Endrina caminando por la playa. Volvamos al modernismo. Bien. Y el libro de los ejemplos del conde Lucanor. Es de Patronio. De Patronio. Bien. Bueno, no me lo volver, quitéis. Hay que volver. Que el mundo se deshaga, pero que no se pierda esto. Bueno. Bien, como decía Diego, devolver belleza. Recuerdo, Diego, un contemporáneo, el querido Auguste Renoir, el gran pintor Renoir, pintando. Ustedes saben, Renoir pintaba imágenes siempre de una, ¿cómo decirlo? Digo, de un optimismo increíble. Y una de sus amantes, porque don Augusto, diga la frase. Otro afecto al putañerismo. Sí. Incluso si ven la película Renoir, van a ver que cuando habla de una mujer grande... Yo no recuerdo a quién le robamos esa frase. Si fue a Pepe Amar o a otra. Bueno, bastante... No, ya sé a quién. Sí, totalmente, a San Ángel, claro. A San Ángel. Totalmente. Respecto de Picasso. De Picasso. Bastante afecto al putañerismo. Bueno, afecto al putañerismo. ¿Y qué dice? Bueno, lo de Renoir no voy a decir lo que dice respecto de las ubérrimas capacidades de las damas. Pero está pintando Renoir. Y le dice, ¿por qué pinta cosas tan alegres? Le dice una de sus discípulas, ¿no? Y Renoir sigue pintando con las manos vendadas, ¿no? Vieron que tenía y dice, porque el mundo es tan horrible que si el arte no muestra la belleza, ¿sí? Yo vengo a traer belleza. Por eso los famosos nenúfares y demás, que son parte ¿Qué pinta? Nenúfares, nelumbos del norte. Nelumbos del norte. Y bueno, y después viene José Asunción. José Asunción Silva. Una vida truncada. Bastante particular. Se suicida a los 30 años, con una miga en hueso, no sé. José Asunción Silva, colombiano, 1865 a 1896. Se suicida por problemas económicos. Bueno, había hay una historia de amor también. Pero hay que reconocer que junto con Rubén Darío, José Asunción Silva es otro de los padres fundadores del modernismo. Acá, Diego, yo creo que llevado al extremo, es decir, puesto entre una Smith Wesson y una pared, porque ya la espada no se usa. Ya la alabarda. Y la alabarda ha quedado de lado. Yo diría que me llevaría del querido José Asunción un poema, el Nocturno Tercero. El Nocturno Tercero. Ya sé que todos van a decir, y sí.
Tiene poemas bellísimos. No voy a caber. Está el Nocturno 1, el 2, el 3, por supuesto. Y tiene una cantidad de poemas en relación con. Problema complicado con la obra, porque naufraga un barco, se pierde todo. Sus obras. Sí, pierde todo y lo reescribe. Es muy interesante. Pero es verdad que el Nocturno Tercero. El Nocturno Tercero es un. Si esto era un cuento de hadas, el Nocturno Tercero es un cuento de Poe. Totalmente. Hecho poesía. Una noche toda llena de murmullos, de perfumes y de músicas de alas, etcétera, etcétera. Ya la noche, la apertura. Once upon a dreary night, while I was nodding, merely sleeping, merely talking. No, es claro, el cuervo. Él es el cuervo. Exacto. José Asunción tiene la particularidad, el gran poeta colombiano, vamos a decirlo, tiene la particularidad de un dominio único de la música. Bueno, yo diría que más que Darío. Perdón. Está bien. ¿Por qué? Porque en medio de una, ¿cómo decirlo?, de una combinación de versos cortos y largos, muy difícil de hacer, trabaja la acentuación. Totalmente. O sea, trabaja el pie clásico. Una noche, toda llena de murmullos, de perfumes y de música de alas. Es decir, eso es un hexámetro puesto sobre la base de una ruptura, que genera en el lector inevitablemente un cachetazo. ¡Tac! Y entro en... Exacto. Que es un don de la palabra de José Asunción en el sentido de que la palabra debe ser inmediatamente poesía si tiene música. Si tiene cadencia. ¿Sí? Es decir, el estilo es propio de la poesía tradicional. Estos hombres leían latín y griego a la perfección. Pero por supuesto, y habían leído a Horacio, como corresponde a todo ser humano sano, ¿no? Habían leído a Virgilio y lo tenían leído y vuelto para atrás, ¿no? De derecha a izquierda, como diría un profesor mío. Y fundamentalmente habían leído todo lo que había. Calímaco, el genio, estoy pensando, Diego, el de los poemas de Albino, el gran poeta griego, bueno, ya me voy a acordar, qué desastre, me estoy olvidando. No, pará. Bueno, Safo, por supuesto. ¿Píndaro? No, Píndaro, por supuesto, muy bien, las odas de Píndaro, pero no, está Anacreonte. Anacreonte, a quien le dedican poemas, ¿no? Darío le dedica un poema. Perdón. Con la base fundamental de que es una música la que se traslada. Claro. Ustedes me dirán, ¿qué? ¿Traducen del griego? No traducen del griego. Lo que encuentran es el tan, 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 tan. Eso. Por eso ya suenan los claros clarines, ¿no? Esa idea de la marcha triunfal de Darío es música. ¿Sí? Cuando María Kodama cuenta en una entrevista, mirá dónde me voy, ella fue alumna de Guillermo Tille. De Wilhelm Tille. Estamos prontos a hacer algo con él, ¿eh? Con el querido Alfredo. Con Alfredo y Sofía. A recuperar algo, sí. Decía María Kodama que un día entró Tille al aula, Guillermo Tille, ¿no? Profesor de griego, actor por otra parte, y empezó a recitarles fragmentos de una tragedia. No entendimos nada, por supuesto, pero sabíamos, dice María Kodama, que allí estaba sucediendo algo terrible por la musicalidad. Claro. Como cuando Porrini entraba al aula en griego y empezaba Menina desea, y bailaba, y decía la Emelei, qué sé yo. La Emelei ya me sale hermosa. Pero eso es en la tragedia. Recitaba la Ilíada, perdón, y luego leía ¿cómo es? Jotegnon en Edipo Rey. Sí, señor. Entonces, este tipo de literatura, este tipo de poesía que nos pone en un brete con respecto a la poesía moderna, no a la poesía actual. Yo soy poeta porque ¿De dónde era usted? Yo soy de Palermo. Ahora me gustan las películas de Wes Anderson y voy a comer una hamburguesa de lentejas porque no sé qué. ¿Qué se hace hamburguesa de lentejas? Bueno, a la gente de Hamburgo les pedimos disculpas, ¿no? Aquí en Argentina hay como una tendencia. Bueno, no me voy a meter en quilombo porque después me retan, ¿no? Perdón. Volviendo al tema, digo, hoy en día se considera que la poesía es una expresión del sentimiento del hombre ante la
manifestación alienante del mundo. Las bolas, en el sentido, si leemos el modernismo, si leemos a los grandes poetas clásicos... Profesor, su prótesis y apódasis fue absolutamente tan original, fue casi adjuntiva. Casi adjuntiva. Entonces, bueno, pero a esto nos referimos, ¿sí? La anadiplosis. ¿Qué carajo es la anadiplosis? Bueno, primero la forma. Después, si quieren, rómpanla, pero manéjenme la forma. Yo no escribo poesía, no sería poeta ni por joda. No, yo tampoco. Escribo bastante bien. Pero digo, primero, si yo quisiera ser poeta, me tengo que sentar y pulir la piedra y escribir, insisto, 100 sonetos. Sí. Con la métrica tradicional, con la rima tradicional, y después sí me pongo a hacer, no sé, la clorofila del tiempo en el ser alienado. Y las pelotas. Diego, perdón. Por otra parte, sustentando lo que vos decís, eran capaces de hacer estas cosas. José Asunción fue capaz de combinar... 30 años vivió. Nada. A los 20 años escribe todo esto. Una especie de Rimbaud, ¿no es cierto? Escribe de una manera genial, teniendo metido en sí todo el concepto de la poesía tradicional, de la poesía clásica española, como corresponde, ¿no? Y sabiendo que el español es un idioma es un idioma grave, el español. No es un idioma agudo como el francés. O esdrújulo como el griego. Claro. No, claro, sin escrúpulas con las cópulas. Sí, claro. Es decir, vamos fundamentalmente a una musicalidad distinta, pero le encuentran la belleza al concepto dando vueltas sobre una musicalidad impresionante. Tanto Darío como José Asunción Silva, como todos los otros maestros que podríamos nombrar, tienen la particularidad notable de haber grabado a fuego en sus lectores una música. Si eso no es un don de la poesía, si la música no es un arte superior, entonces ¿dónde? Porque a mí me resulta muy difícil recitar poemas en última instancia que pierden eso. Y no estoy hablando de que la prosa poética es bella, por supuesto que lo es fundamentalmente. Pero estos señores, que en el caso de Darío escribieron prosa también, y les recomiendo sus cuentos, El velo de la reina Mab, pero sobre todo El fardo, me parece uno de sus grandes cuentos, tienen no solo la belleza de lo que quieren expresar, sino el contenido de lo que quieren expresar. Voy en contra de toda la concepción actual cuando se dan estos temas. Bueno, ¿es una poesía para 4 o 5 señoritas? No es una... La poesía para 4 o 5 señoritas es la que están haciendo ahora. La poesía como poesía no debe ser negada porque es impresionante lo que dejaron, la reacción que provocaron. Si hubo una reacción contra el modernismo, fue porque estuvo el modernismo. Y repito una frase de Federico García Lorca que le dijo a Neruda, cuando estaban en un sarao, que mejor no hablarlo, porque veníamos hablando de cosas, ¿no? Le dice Federico, bueno, esto me lo contó ¿quién? Alfred. Por supuesto. Bueno, le dice, bueno, Pablo, ni tú y yo estaríamos aquí si Rubén no hubiese estado primero. ¿Cómo es que dice el divino Rubén? El divino Rubén, por supuesto. Y si no hubiese estado don José Asunción Silva, y si no hubiese estado don José Enrique Rodó, y Lugones. Borges se pone ante Lugones, y cuando es un consagrado a los 70 años, a los 60 años, voy a fallar en... le dedica su mejor libro de poesía a Lugones. ¿El hacedor? Claro. A Leopoldo Lugones. Parece estudiosa, ¿no? Bien. ¿Por qué? Y porque, señores, algo pasó. Y si Borges nos dice Lugones, ¿no? Era una... Y dice Darío, era más el adalid de un movimiento, ¿no? Que injustamente está juzgado, dice, justamente. ¿Por qué? Porque el hecho es que es el padre de un movimiento enorme. ¿Qué más podemos decir? No mucho más. Simplemente la invitación a la lectura, como decimos siempre, Totalmente. A la poesía y a discutir. Aquí estamos, esto es una propuesta, es una invitación, como decimos siempre, a seguir leyendo. Vamos a dejar acá, ¿te parece? Sí, ¿Podemos? es eterna su risa de oro. Los La suspiros Marquesa escapan. Eulalia.
invitación a leer, a seguir leyendo, a que se suscriban si no están suscriptos, a que compartan, comenten, hagan lo que consideren necesario. Aquí estamos nosotros como todos los lunes, los jueves y quién sabe cuándo nos volvemos a encontrar en una nueva tropelía del canal ADTV. Les recordamos que tenemos Facebook nuevo. Sí. Suscríbanse a nuestro Facebook nuevo porque el otro lo cerraron, no sé por qué, porque se ve que algún amigo de Jesús Maestro nos denunció. Y ahí nos cerraron la cuenta de Facebook. Chao. Adiós, gracias. No se vayan, esperen. Ya sabemos que Porrini dijo adiós, gracias. Pero hay que seguir unos minutitos más. Aquí estamos en este envío que va a salir a partir de ahora en todos los videos. Porque bueno, como ustedes saben, formamos parte de una asociación mucho más grande, la Asociación de Estudios Humanísticos. Pero además, gracias a la iniciativa de 2 miembros de la asociación, en el año 2019 se fundó la editorial independiente Sofía Casa Editorial. ¿Sí? Hemos hablado de las producciones de Sofía. Buena parte del catálogo la pueden encontrar en la revista, que tienen el link para suscribirse siempre abajo. Pero hoy, humildemente, queremos hacer autobombo. Muy bien, Porrini, muy bien. El inmarcesible, el ínclito Porrini. Estoy aprendiendo. Aprende, sí, vamos a hacer autobombo. Cambiamos el enfoque de la cámara porque queremos que se vea un poquito lo que hemos estado haciendo desde el año 2019 con el querido Sebastián. Independientemente de que el catálogo de Sofía Casa Editorial tiene muchas más publicaciones, hoy y a partir de ahora todos los lunes y tal vez los jueves, cuando salga un video del canal ADTV, vamos a informarles, recordarles. Nos lo pidieron. ¿Quieren saber dónde están los libros? ¿Cuáles son los, por ahora, 4 libros? Uno en coautoría, otros 2 escritos por Sebastián y 1 escrito por mí. Así que si querés, Sebastián, bueno, empiezo por el de coautoría. El de coautoría es este: Cuando los dioses habitaban la tierra. Cosmovisiones míticas griega, nórdica y maya. Fue un placer escribirlo con Diego. Sí, después de muchos años. Compartimos el trabajo y el amor por la mitología. Está en Sofía Casa Editorial. Publicado en 2019, febrero de 2019. 2019, exacto. Es el primer libro. Segunda edición. ¿Sí? Segundo libro, voy a hablar yo de mi libro. ¿Querés que hable yo? Hable usted de mi libro. Muy bien, voy a hablar del segundo libro en este caso y todo el resto es silencio. William Shakespeare en 5 actos, del querido Diego, ¿sí? Del innombrable Diego. Se saca las ganas. Por exactamente. Que es un libro dedicado a Shakespeare, a los aspectos más literarios, simbólicos de la obra de Shakespeare. Se trabaja, por eso dice 5 actos, 5 obras, tragedias, comedias, dramas y demás. Ideal para los docentes, debo decirlo, y para el bolsillo del caballero. Bien. Y de la dama. Y de la dama, muy bien. Voy por el tercero que ha sido publicado por Sofía Casa Editorial, este libro que es hermoso, El sacrificio del héroe, que tuve el honor de prologar allá por el año 2012, 2015, la primera edición. La primera edición, tanto ya. No, apagó la luz. El fulgor mítico, no pasa nada, nada porque me estoy quedando, no importa. Se ve bien acá El sacrificio del héroe. Este es el estudio que hizo Sebastián Porrini sobre, efectivamente, la figura del héroe trágico. ¿No? Es un estudio muy concienzudo y muy profundo sobre el fenómeno de la tragedia ática en el siglo V a.C. y con todas las derivaciones posibles del mitologema del héroe. Es un libro que ha sido reeditadísimo. Tenemos el honor de que Sofía Casa Editorial lo haya recuperado. Sí. Y aquí está nuevamente El sacrificio del héroe. Y recién salido del horno, tenemos está calentito. Los Otros, cuya primera edición fue española, sí, por Matrioska. Ya vamos a hacer un spot sobre Matrioska. Los Otros, la metafísica operativa en los siglos XX y XXI. El libro de Sebastián Porrini sobre 21 pensadores, 21, de Guenón a Calazo. De Guenón a Calazo, ¿no? Desde símbolos fundamentales hasta la improbatarea. Un libro magnífico para entender qué es esto del tradicionalismo, qué es esto de la tradición que tantas veces hemos expuesto en la última página y que aquí está resumido, no, ampliado, y es una invitación a seguir leyendo. Humildemente queremos invitarlas a que lean el catálogo de Sofía Casa Editorial y bueno, nosotros como grandes lectores que somos también plasmamos nuestras lecturas en estas humildes obras y va a haber más. Hay muchos proyectos en carpeta, pero hoy, ahora, esto es lo que tenemos publicado tanto Sebastián como yo.
conductores de La Última Página, de Con el Hilo de Ariadna, y por supuesto también está publicada, hay varias novelas publicadas de Pablo Gizara, hay antologías, hay novelas de otros autores nobles de San Miguel, así que invitamos a que se metan, o que manden un mail en realidad a sofiacasaeditoriales@gmail.com, o bien pueden comunicarse con nosotros y haremos las mediaciones correspondientes para que se hagan de estos libros. ¿Qué podemos decir? Gracias. Gracias. Y esta es la invitación a seguir leyendo. Nos vemos en un nuevo programa de La Última Página, en Con el Hilo de Ariadna o en cualquier circunstancia que sea. Chao. Ahora sí, adiós. Gracias.